Aló, aló. Hoy es un día muy especial. Todos los domingos son muy especiales, pero hoy es más especial porque hoy nosotros estamos recordando lo especial de la resurrección y lo que significa en la vida de un cristiano entender lo que Jesús hizo por nosotros. No, no es un día para ir a la iglesia y no se va el resto del año. Hoy es un día para celebrar en la iglesia lo que todos los domingos el Señor nos regala y nos fortalece. La resurrección es muy bonita y el mensaje de la resurrección, lo que significa para la vida de todos y cada uno de los que creemos. Sin embargo, la resurrección tiene un precio muy grande. Si Jesús hubiese podido decidir, bueno, yo voy, saludo, enseño y asciendo al cielo para que la gente lo vea, pues el precio quizás no lo podríamos entender, pero después de haber conocido todo el padecimiento, el sufrimiento tan despiadado que sufrió, podemos entender el precio de la gracia. Y para las personas que toman nota, el título de la prédica de hoy es El precio de la gracia. Y bueno, un domingo como hoy, Jesús no estaba en el sepulcro cuando fueron a buscarlo. Y dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13, Lucas capítulo 4, versículo 13, y les pido por favor 24, les pido por favor que tomen sus Biblias y lean conmigo. ¿Lo tenemos, iglesia? Bueno, arriba, ¿no? Es importantísimo tener la Biblia. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Dos de ellos, estamos hablando de dos discípulos de Jesús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron
que les habían aparecido ángeles quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo, y lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba la escritura? Cierren sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, por permitirnos reunirnos para conocer de tu plan, Señor, de tu plan de gracia. Te damos gracias, Señor, por cada amanecer, por el de esta mañana, por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestra salud, por nuestros sueños. Te damos gracias por cada cosa que nos regalas. Te entregamos todo lo que somos, Señor, y de manera especial hoy queremos desprendernos de todo lo que nos cubra el pensamiento puro, Señor. Queremos desprendernos de toda atadura, de toda cadena, de toda maldición, aun cuando sea generacional. Hoy queremos ser libres, Señor, entender el precio de la gracia. Y te pedimos, Señor, que toques cada corazón, que hables, que regales discernimiento, Señor, que nos unjas y nos permitas recibir tu palabra con el poder con que tú nos la das, Señor. De mi parte yo te entrego mi vida, mi corazón, mis labios, Señor. Te ruego que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el precio de la gracia. Dos de los apóstoles van caminando el mismo día de la resurrección y ellos van chismeando, ¿no? ¿Qué tal? Yo me imagino la conversación, ¿no? ¿Qué tal? Y nosotros pensábamos que íbamos a ser libres y nos íbamos a librar de esos romanos. Parecía que sí, ¿no? Porque hacía cosas muy interesantes. El tipo tenía su poder. Porque estaban hablando de Jesús. Y cuando Jesús vino y empezó a caminar con ellos no pudieron reconocerlo. No pudieron saber que era Jesús. Inclusive, cuando Jesús empieza a explicar la palabra, ni siquiera así ellos podían ver quién era. Y Jesús caminó con ellos hasta que llegaron al pueblo. Y cuando llegó al pueblo, entró. Obviamente, la palabra nos enseña que Jesús tenía el plan de llegar hasta allá y entrar con ellos. Pero cosas muy sorprendentes es cuando ellos manifiestan que ellos creían, habían pensado que Él los iba a librar. Es decir, como que tuvimos una ilusión y no era verdad. Y ya les habían contado que habían ido a buscarlo y Jesús había resucitado, que ya no estaba. Pero ellos no podían creer eso. Ellos no podían ver lo espiritual. Ellos simplemente entendían, lo mataron.
¿Y quiénes lo condenaron? Él dice que todo el pueblo, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes, todo el pueblo. Y yo siempre he pensado que algunas personas que recibieron los milagros y que lo adoraron, después gritaron: crucifícale, crucifícale. Había un toque político que hacía que se viera a Jesús como una promesa de salvación, de libertad. Pero el plan de Jesús era perfecto y era diferente. El plan de Jesús era rescatarnos, darnos la libertad, devolvernos la vida, porque de Adán recibimos la muerte, pero de Jesús recibimos la vida. Y el plan perfecto de Jesús era darnos la vida que habíamos perdido. Pero todo el pueblo lo condenó. Y los que podían defenderlo huyeron. Cuando lo arrestaron se fueron. Pedro, que dijo: Señor, si tengo que morir contigo, moriré contigo, se fue. Y cuando la gente lo vio y dijo: tú andabas con él, lo negó. No, yo a ese ni lo conozco, nada que ver, me estás confundiendo. Y los demás fueron y se escondieron. El único que permaneció fue Juan. Y Juan andaba con María. Entonces, como iba consolando a la madre del condenado, pues me imagino no se fijaban en él. Además, el propósito real era ir por Jesús. Pero todos huyeron y quedó totalmente abandonado. Incluso de decirle a Dios: Padre, ¿por qué me has abandonado? Aún sabiendo que era un propósito, sabiendo que tenía que pasar, porque Él es el único que vino con el propósito de morir y morir de esa manera, el único. Todos nacemos con el propósito de vivir y vivir bien. Pero al sentirse tan solo y sabiendo que estaba cumpliendo un propósito, él esperaba de pronto que Dios fuese, lo consolara o le dijera: tranquilo, hazlo, pero no vas a sufrir. Pero no, padeció cada latigazo, padeció cuando estaba en la cruz, con la espalda rota, los músculos dañados, incluso con entrañas que salían de su piel. Para poder respirar tenía que hacer fuerza en los pies. Y el madero no era un madero de carpintería fina, era un pedazo de palo. Imagínate las astillas, lo que le hacían sentir en sus nervios que estaban en su carne viva, solo para poder tener hálito de vida, para poder respirar. Y sufriendo todo eso, dijo: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y lo curioso es que lo hizo por ti y por mí. Y ninguno lo merecía. Pero todo el pueblo lo condenó. Los leprosos no fueron a defenderlo. Ey, espera, mira, yo tenía lepra. Hay registros acá. Porque
Recuerde que cuando alguien era declarado con lepra debía ir donde el sacerdote y el sacerdote lo examinaba y si el sacerdote veía que tenía lepra, lo expulsaba y no podía volver a entrar a la ciudad. O sea, había registro, pero esos leprosos que fueron sanos volvieron. Mira, no tengo nada, estoy sano. Y les permitieron entrar. Ni siquiera no se registra que uno de los leprosos o uno de los ciegos o el paralítico dijo, hey, mira, aquí estoy y él me sanó. No hagan eso, nadie. Bien, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 48, dice, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Es una declaración de Jesús. Al escucharlo, del versículo 60, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Él está hablando a nombre de todos los apóstoles, pero acabamos de mencionar que cuando llegó el momento todos lo abandonaron. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Era un diablo. Pero nosotros cuando pensamos en un diablo ya nos imaginamos los cachos, y la cola y rojo. Pero el contexto real es diferente. Diablo se refiere a personificación del mal. Persona sumamente mala. Eso es distinto a demonio. Demonio quiere decir ser sobrenatural, no humano, de maldad. Y menciona que era un diablo. Y muchas veces nosotros escuchamos un término popular cuando alguien se porta mal o es muy tremendo, dicen, no, es un diablo. Se refiere, quizás la gente lo quiera decir de otra manera, pero realmente lo que le está diciendo es
que personifica el mal, persona sumamente mala. Y ese era Judas. Judas Iscariote, él era celta. Celta era un movimiento político, revolucionario, que actuaba como terrorista en contra de los romanos. Judas era celta. Y curiosamente, Iscariote viene de una palabra latina que es sicarius, de donde viene la palabra sicario, asesino. Pero Judas viene de Judá. Y Judá era uno de los 12 líderes de las tribus de Israel. Y Judá significa con Dios. Y antes de que Judas traicionara a Jesús, Judas era uno de los nombres más comunes, porque era hombre con Dios. Pero después de eso, nadie piensa en Judas para su hijo. Gracias a todos. Jesús, nuestro pastor, la cabeza. Entender lo que está pasando hoy, lo que se está conmemorando, nos puede llevar a reflexionar si formamos parte de todo el pueblo, y los maestros, y los escribas, y los fariseos, si formamos parte de aquellos que lo condenan. Porque hay algo que tiene una trascendencia gigante, y es que cuando tú le dices a Jesús, Señor, yo te recibo, estás diciendo tu muerte valió la pena. Lo que hiciste por mí fue extraordinario y te lo agradezco y decido cambiar. Pero cada vez que te retratas de esa posición por tener una vida guiada, orientada por tus bajas pasiones, por tus malos pensamientos, por tu mentira, por tu rebeldía, por tu apatía, le estás diciendo otra vez, crucifícale, crucifícale, porque no puedes ver lo que Él hizo por ti, porque no puedes valorarlo. Por eso cada vez que estás en casa y piensas, voy o no voy a la iglesia, y decides quedarte, al quedarte estás gritando, crucifícale, crucifícale. Cada vez que vienes a la iglesia y no prestas atención, no recibes la palabra, no dispones el corazón, estás gritando, crucifícale, crucifícale. Cada vez que te gana la carne, estás gritando, crucifícale. El precio de la gracia. Dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 14. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. ¿Eres obstinado?
Estás en definitiva rebeldía, te falta fe, no puedes creer. Pues Jesús se apareció y los reprendió. Quizás te ha reprendido, quizás se te ha aparecido para reprenderte, pero aún así sigues viviendo bajo el control del mundo. Quizás aún así tus actos siguen siendo mundanos y asquerosos espiritualmente. Quizás podrías pensar, soy un demonio. Pero Dios pagó un precio muy alto por la gracia, por esa gracia que te lleva a ser libre de temor. Porque aquel que tiene a Jesús ya no sufre temor. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, porque no se les ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. La manera como el enemigo te controla es por medio del miedo. Y cuando tienes miedo estás dudando, y si dudas ha flaqueado tu fe. No es que no tengas fe, porque Dios regala la fe a todos, les da una porción de fe, solo que la opacas. Pero cuando te atreves a vivir en fe, estás diciendo, esa gracia, ese amor que diste, yo lo creo y me muevo. Dice Jesús, ustedes harán cosas más grandes que yo si las hacen en el nombre del Hijo y se las piden al Padre. Imagínate tener el poder de hacer cosas como las que hizo Jesús, y Él dice incluso más grandes. Pero muchos cristianos, cuando están frente a una persona que tiene una gripa, dice, no, yo ¿para qué oro? La gripe igual tiene un proceso, y luego van a decir, esa oración no sirve de nada. Pero ustedes harán cosas más grandes. Y Jesús tocó los ojos de los ciegos. Muchas veces ni los tocó, a uno le echó barro con babas, a otros simplemente les decía, tu fe te ha sanado. Hubo algunos que ni siquiera estuvieron presentes, sino fue la fe. Hubo una mujer que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Y al tocarlo, quedó sana después de décadas de estar enferma. ¿Por qué? Porque le creyeron. Porque creyeron, porque activaron su fe. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, este pasaje muchas veces lo hemos escuchado. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El precio de la gracia es vida eterna. Sin embargo, el mundo hace que tú pienses en la vida terrenal como la única. Y todos tus planes, todos tus proyectos están fundamentados en la vida terrenal. Pero el plan perfecto de Dios era la vida eterna. Y ahí está el plan de Judas. El plan de Judas era usar a Jesús
para beneficio terrenal. El plan de Jesús era llevar a Judas a la vida eterna, igual que con todos nosotros. Pero es una decisión, tú decides cómo quieres vivir, tú eliges entre la vida eterna, la paz, en la presencia de Dios. Si has tenido un encuentro personal con Dios, yo puedo decirte que es indescriptible. El gozo, esa fuerza que se mueve dentro de ti, no tiene comparación con nada. Pero aún así prefieres el chisme, prefieres murmurar, aún así prefieres maldecir, es decir, hablar mal. Aún así prefieres andar en fornicación o en adulterio. Tus pensamientos absolutamente mundanos y carnales. Hay quienes utilizan las redes sociales para exponerse sexualmente, creyendo que la única manera de ser interesantes es convertirse en un símbolo, o que otros o otras le deseen, sin saber que se están condenando, porque no pueden entender el valor real de las cosas. Y en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 22, dice: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vuelven a vivir. Adán es el mundo. En el mundo todos mueren. Pero en Cristo todos volvemos a vivir. Tú decides. Tú puedes valorar el precio de la gracia. Tú puedes decir si vales o no vales ese precio. O puedes quedarte atado o atada. Y si decides eso, pues habrá rechinar de dientes. Inevitablemente. Acompáñenme al Evangelio de Juan, por favor, en el versículo 14. Versículo 1 y 2. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Ese anuncio, imagínate, Jesús está diciendo: en el cielo hay muchos espacios, muchas habitaciones especiales. Allá no vamos a estar enfermos, no va a haber angustia, no va a haber tristeza. Y Él fue a preparar el espacio para recibirnos y pagó un precio gigante. Pero tú decides si estás conforme con el precio, si aceptas que haya pagado ese precio por ti, o prefieres darle importancia a otras cosas. Hay tantas tentaciones en el mundo
Podría llamarte el gobernador y decirte, quiero reunirme contigo hoy. Y yo te pregunto si tú le dirías, qué pena, tengo una cita con Dios, pero después de que me desocupe con Dios, sí me puedo reunir contigo. No lo harías. Tú dirías, qué pena, gobernador es gobernador. Pero ¿quién tiene el control de todo? Dios. ¿De quién dependemos? De Dios. Nuestra economía viene del cielo. Nuestra paz viene del cielo. A mí la paz no me la puede dar ningún hombre. La paz me la da Dios. Pero debo necesariamente colocar a Dios en primer lugar. Debo entender el precio que pagó por mí. Si no, no tiene sentido que nosotros pensemos, wow, y la banderita, el día de la resurrección, aleluya. No. Es que realmente coloques a Dios en un lugar especial. Es que realmente Él sea lo verdaderamente importante. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Un cristiano sin el Espíritu Santo es un crispeto. Es necesario que el Espíritu Santo esté en ti, porque con Él somos sellados. El Espíritu Santo nos sella. Y el Espíritu Santo es el que nos motiva, nos orienta, nos guía a hacer las cosas como para Dios. Si tienes el Espíritu Santo, no luchas para saber si vas o no vas a la iglesia. Si tienes el Espíritu Santo, no lucha para saber si te levantas o no al devocional. Si tienes al Espíritu Santo, no luchas entre el pecado y lo correcto. Simplemente sabes que no. Y no significa que no seas tentado. Jesús fue tentado. Pero el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Él es el que hace todo. Yo me imagino a Pablo preso, imaginando que su futuro va a ser una muerte y una muerte muy dura. Y estando en una cárcel, en esas condiciones inhumanas, adorando a Dios. Y el poder tan grande que se abrieron las celdas. Solo porque adorabas a Dios. Ese es nuestro Dios. Y los que dijeron amén, quedaron condenados. Judas se ahorca. Mateo capítulo 27, versículo 1. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilatos, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que lo habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he
entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, respondieron. La palabra en esta versión dice que Judas sintió remordimiento. Remordimiento no es arrepentimiento. Hay mucha gente que siente remordimiento. El que es infiel cuando lo descubren, mientras está siendo infiel, es un chacho, o sea, tú sabes, un duro o una dura, quién sabe. Eso no pasa en esta iglesia. Digan amén. Pero al descubrirse, al sentirse descubierto, viene el remordimiento. Yo no quería. No sé qué me pasó. Fue el diablo. Un espíritu inmundo. Esa mujer es una bruja. ¿Quién sabe qué hechizo me hizo? Eso es remordimiento. Eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento es diferente. Sin embargo, al leer ese pasaje y un ángel que me hablaba ayer por la tarde, me mostraban a Judas. Y yo quiero que nos imaginemos a Judas observando. Él no tenía que esconderse, él no tenía que huir, él no tenía por qué sentir miedo. Él había sido cómplice del arresto, él había hablado con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, con los jefes. A él le habían pagado, toma. Cargaba una bolsa con 30 monedas de plata. Que usted diría 30 monedas, usted imagina 30 monedas de 1000, ¿usted dice, con eso? Si acaso un Juan Valdesazo. Pero la palabra registra que cuando Judas va y les tira las monedas al piso, ellos recogen las monedas y con esas monedas compran una tierra para hacer un cementerio. Imagínense el tamaño de la tierra para hacer un cementerio. Es decir, era bastante dinero. Y Judas, al ver lo que le hicieron a Jesús, podría yo hacer la conjetura y lo que un ángel me decía: Jesús fue traicionado, pero quien lo traicionó pensó, quizás al arrestarlo la gente se va a enfurecer y va a salir a gritar: Él me sanó, Él me hizo libre, Él me libertó. Y el pueblo se va a poner y el pueblo se va a levantar. Pero no fue así. Es más, había tanta voluntad de no condenarlo de parte de quien podía condenarlo, que puso a Barrabás, que era un criminal, que era un asesino, y puso a Jesús, que había salvado a muchos. Y la gente escogió a Barrabás. ¿Y por qué escogió a Barrabás? Porque Barrabás representaba una fuerza política de libertad contra el que los tenía sometidos. O sea, los cálculos de Judas quizás estuvieron mal dados. Y aún aquellos a los que Jesús había sanado gritaban: crucifícale. Entonces Judas se sintió muy triste. Imagínese la tristeza
de andar con alguien durante mucho tiempo, dice la palabra que Jesús dice, el que moja su pan en mi plato. Nivel de confianza, de intimidad, porque muchas veces, no sé si tú tienes la confianza para agarrar y en el plato de tu propia esposa, en el de tus hijos, en el de la suegra, tú metes el pan y untas. No, tiene que ser alguien muy cercano, alguien en el que tienes un nivel de cercanía muy especial para untar. Esa era la relación de Judas. Hay una parte donde Jesús lo califica de amigo. Le entregó el manejo de la economía. Y después de todo lo que había recibido de parte de Jesús, lo traicionó con un beso. Pero Judas entendió lo que había pasado. Y cuando entendió lo que había pasado, se sintió enormemente triste. Y yo veo que él corre y busca a quienes les había vendido a Jesús y les dice, vengo a devolverles el dinero, aquí está, se los entrego, y se los tiró. He condenado a un inocente, he entregado una sangre inocente. Pero a ellos no les importó. Ese es tu problema. Y Judas quedó muy, muy triste, desconsolado. Yo imagino a Judas viendo a Jesús en la cruz y recibiendo los latigazos. A su amigo, con el que él andaba y por culpa de él, siendo lacerado, y que la gente lo escupía cuando antes él oraba y la gente se sanaba, ahora lo escupían. Judas no pudo con eso. Pero Judas cometió un error. Judas no fue a la cruz. No fue a buscar a Jesús. Judas se fue a buscar a los sacerdotes, a los maestros, y el único que realmente lo podía salvar era Jesús. Y al no tener el que da la paz, el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, decidió acabar con su vida. Pero hay muchos que al acercarse, al arrepentirse, no devuelven el daño. Hay muchos que han robado, que no tienen la capacidad de decir, mira, yo te robé, aquí está lo que te robé. Yo hablé mal de ti, perdóname porque hablé mal de ti. Hay una persona a la que yo quiero mucho. Cuando ella vino a la iglesia, vino porque alguien la invitó y le decía cosas muy bonitas de la iglesia. Y entonces ella tomó la decisión de venir un día y vino y empezó a asistir a todas las cosas por internet, virtuales y presencial. Y un día vino y habló conmigo y me dijo, yo necesito hablar con usted. Yo quiero ser parte de esta iglesia. Realmente quiero ser acogida en esa iglesia. Pero antes, vengo a pedirle perdón. Porque yo murmuré de usted. Esa capacidad la tuvo Judas.
cuando fue y tiró las monedas, cuando devolvió lo que había recibido por causar daño. El precio de la gracia. ¿Cuánto vale para ti? ¿Cuánto vale lo que hizo Jesús? ¿Cuánto vale el amor de Dios? ¿Vives en paz? ¿O eres esclavo de la carne? Dios está agradado de ti. Dice la palabra que Dios bendice al hombre cuando le agrada su manera de vivir. ¿Tienes la bendición de Dios? Porque la bendición del mundo la puedes tener, pero es efímera y se va, así como el agua entre los dedos, esa bendición. Pero la bendición de Dios permanece para siempre. Por eso he conocido gente que gana un salario mínimo y vive en una paz, en un gozo. Es más, compran cosas, ahorran. Y he conocido gente que gana mucho dinero y vive en una angustia. Es tan pobre, que lo único que tiene es plata. ¿Has entendido el precio de la gracia? Un día como hoy, Judas estaba muy triste, muy deprimido. Fue y tiró las monedas. Literal, se rasgó las vestiduras. He pecado contra Dios. Pero lo confesó ante los religiosos. No buscó al que era. Cierren sus ojos, por favor. Padre, queremos darte gracias. Queremos darte gracias por tu infinito amor. Queremos darte gracias por lo que has hecho por nosotros. Quizás la mayoría de las personas no puedan dimensionar el significado de lo que tú hiciste. El dolor y el sacrificio tan grande por amor. Pero yo declaro que nosotros podemos entenderlo. Por eso te ruego, Señor, que nos inundes de tu Espíritu. Como dijo David, no quiero vivir ni un solo día sin tu presencia. Padre, gracias. Yo quiero bendecir la vida de cada persona que esta mañana está presente escuchando la palabra, y todas las que están escuchando por las redes y las que las van a escuchar. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo, y te ruego que esta palabra tenga poder transformador, tenga un poder tan grande, Señor, que tu palabra quede escrita en el corazón de todos y cada uno de los que aquí estamos, Señor, de los que estamos escuchando y de los que van a escuchar. Hoy entendemos, Señor, el dolor que pudo experimentar Judas al ver cómo empezaron señalándote, cómo te pusieron una corona de espinas, cómo te dieron latigazos. Y no conforme a esto, te condenaron a pecado. El dolor que pudo experimentar al ver cuando
cargabas la cruz con un cuerpo totalmente maltratado. Y cómo corrió para resarcir. Aún así, el daño estaba hecho. Pero todo eso lo hiciste por cada uno de nosotros, aún a pesar de no merecerlo. Y no sé qué situación está viviendo cada persona que está acá, pero yo te ruego, Señor, que a la necesidad que cada uno tiene, al dolor, al apremio, a la carencia, a la circunstancia, aún aquellos que tú escogiste que estén endiablados, Señor. Yo te ruego que hoy unjas de manera especial para que nadie pueda salir de este lugar de la misma manera que entró, sino todos llenos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, entendiendo que hoy es un día de victoria, que hoy es un día de fiesta, porque lo que tú hiciste no lo merecíamos, pero lo hiciste por amor y nos da libertad y nos coloca en condiciones especiales. Gracias, gracias Padre, gracias, gracias. Hoy bendigo cada persona y cada familia representada, Señor, y te ruego que obres de manera especial y sobrenatural. Te doy gracias por tu palabra, por el poder transformador, Señor. Hoy declaramos que nunca más vamos a crucifícale, sino que estaremos siempre de tu lado, Señor, aún a pesar del mundo. Hoy declaro, Señor, que tu familia, que tu iglesia pone su casa en orden, que tu iglesia decide vivir para honrarte, que tu iglesia entiende el poder de la paz, de la gracia. Así que, Padre, gracias por bendecirnos. Gracias por esta mañana. Bendecimos cada lugar donde hoy se está predicando tu palabra, cada lugar donde hay hombres que están anunciando las buenas nuevas, Señor. Y te rogamos, Padre Santo, que tomes control de nuestra ciudad, de nuestro país y aún, Señor, de toda la humanidad, que todos esos vientos de guerra, que todos esos aires de enemistad y de violencia sean reprimidos, Padre. Que sea tu espíritu moviéndose libremente, Señor. Que no haya más el caos, sino que sea la luz del cielo la que tome el control, Señor. Oramos por los gobernantes de este país para que, Padre Santo, ellos doblen sus rodillas y te reconozcan como el Señor, como el único y como el verdadero, Señor. Y en tu nombre, Señor, y en el poder y la autoridad que tú nos das, bendecimos Colombia, Señor, y declaramos que ningún demonio, ningún enemigo espiritual de la patria, ningún enemigo espiritual de ti, Señor, pueda gobernar. Al contrario, Señor, atamos, reprendemos y echamos fuera todo lo inmundo y declaramos que este país te pertenece, Señor. Toca el corazón de cada gobernante, Señor, y cambia el sentir, el querer y el hacer. Señor, gracias por esta mañana, por este tiempo. Te ruego, Señor, que tu palabra sea tan viva, tan fuerte y tan contundente que el cambio se pueda experimentar desde ahora, Señor. Quebranta lo que tengas que quebrantar y alienta lo que tengas que alentar, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, declarando que hoy bendices tu iglesia, Señor, que hoy traes sanidad, que hoy derramas libertad, Señor, que hoy restaura los nombres, que hoy bendices la vida, el corazón, la salud de cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Padre, gracias por escucharnos. Tú has dicho que haremos cosas iguales o más grandes, y hoy en el nombre de Cristo, pidiéndole al Padre en tu nombre, declaramos que la bendición de Dios está sobre estas familias, Señor, sobre este lugar. Amén